Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy siendo jueves 16 de abril del 2026, tengo la enseñanza número 116, titulada Viviendo victoriosamente en el poder de Dios. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo se usa la palabra de Dios en la Biblia respecto al poder, a su poder. B, 6 palabras relacionadas con poder, ese es en griego. Y C, un breve repaso de los 10 nombres redentores de Jehová. Bueno, este es un estudio extraído del libro del Dr. Whirlwill, Viviendo del Vivir Victorioso, y expando un poco. Bueno, hay un tiempo para todas las cosas, pero una cosa para todo tiempo, y ese es el poder de Dios. Decía el doctor, me gustaría comenzar este estudio viviendo victoriosamente en el poder de Dios, yendo a Efesios 1. El versículo 18 habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual supereminente, la palabra supereminente es uperbayo, excelsa o abundantes, superabundantes, que excede a todo conocimiento, como dice Efesios 3:18. Bueno, ¿y cómo es la grandeza del poder de Dios? Ahí dice, superabundante, excelsa, que excede. Y repito, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Los que creemos. La grandeza de su poder. Esa palabra poder es la palabra dunamis. Es poder inherente dentro nuestro. Bueno, hay varios nombres diferentes para Dios en la Biblia, pero en cuanto al tema de este estudio, viviendo victoriosamente en el poder de Dios, los 3 nombres que necesitamos conocer son Elohim, Jehová y el Shaddai. Bueno, la palabra Dios, que es traducida en la Biblia en hebreo, es Elohim, y siempre se refiere a Dios el Creador. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Bueno, esa es la palabra Dios, es Elohim, Dios el Creador. La otra palabra hebrea, traducida como Dios, que significa con respecto al vivir victorioso en el poder de Dios, es la palabra Jehová. Siempre que la palabra Jehová se usa en la palabra de Dios, se utiliza para significar a Dios en relación con lo que Él ha creado. Bueno, primero Dios Elohim creó, y luego la palabra hebrea Jehová, aquel que creó en relación con aquello que Él ha creado, o como lo vimos en la enseñanza anterior, número 115. Bueno, la otra palabra es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Este es el omnipotente, el todopoderoso en recursos para defender, apoyar y suplir toda necesidad. En la palabra, cuando dice el Señor Dios Todopoderoso, la palabra Señor sería Jehová, y la palabra Dios sería Elohim, y la palabra Todopoderoso, el Shaddai, es el omnipotente, el todopoderoso en recursos para defender, apoyar y suplir toda necesidad. Resumiendo, la palabra Dios se encuentra en la Biblia respecto a su poder en 3 maneras. Elohim, Dios el creador, lo que Él ha creado, ¿no? Jehová, Dios en relación con aquello que Él ha creado, y el Shaddai, el Todopoderoso, rico en recursos para defender, apoyar y suplir toda necesidad. Si realmente quieres vivir victoriosamente en el poder de Dios y obtener el entendimiento de la palabra acerca de ello, además debemos observar otras palabras, ¿sí? Voy a compartirlas en griego porque los anteriores eran hebreo. Dunamis, exousia, energema, kratos, iscus, arce. Bueno, ¿qué es dunamis? Dunamis, la primera, ¿no? Esa palabra significa poder inherente. Nunca es poder manifestado en acción, es poder potencial, potente, latente. Poder latente, perdón. Es como la potencia de un automóvil cuando el motor no está funcionando.
En ese momento particular no hay uso práctico para el poder latente de ese automóvil. Ese es el significado de la palabra griega dunamis. Según el diccionario Bain, denota capacidad inherente, capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Bueno, eso es lo que recibimos cuando renacimos del Espíritu Santo. Esta palabra dunamis en griego ha sido transliterada al español como dinamita. ¡Wow! Si una habitación entera estuviera llena de dinamita no nos haría daño en lo más mínimo, porque solo es poder potencial o latente. No nos haría daño a menos, claro, que alguien la detonara. Bueno, ya vimos el ejemplo en Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder dunamis, latente, poder inherente, para con nosotros los que creemos? Vamos a la número 2, exousia. Esta palabra griega exousia se traduce en español como ejercer. Exousia es nuestra autoridad dada por Dios. Es nuestro derecho dado por Dios como hijos nacidos de nuevo para ejercer dunamis, el poder inherente poniéndolo en operación. Cuando se combina con el dunamis, esto es más que energía pura con uso permitido para ejercer sin impedimento. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 9:8. Ahí se está hablando de Jesús al sanar a un paralítico. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, tal exousia, autoridad a los hombres. Mateo 10:1. Entonces Jesús, llamando a los 12, antes estaba hablando de Jesús, que Dios le dio a Jesús ese poder, esa autoridad. Ahora Jesús, llamando a los 12, le dio autoridad, poder, exousia sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vea qué maravilla. Y esto es único porque en Marcos aprendemos. En Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene potestad en la tierra, potestad, esa es la palabra exousia, poder, la potestad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, este poder de exousia indica que Jesucristo podía perdonar los pecados de un hombre. Pero nosotros podemos hacer lo mismo a la luz de la palabra de Dios correctamente vivida. Si las personas confiesan al Salvador, el Señor Jesucristo, para apartarse del pecado conforme a la palabra de Dios, podemos decirles que sus pecados han sido perdonados por la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad la tiene la palabra. Si las personas confiesan su pecado restaurando su comunión rota, después de haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, podríamos decirle que sus pecados han sido perdonados debido a la autoridad de la palabra de Dios. Esta es exousia, poder para perdonar pecados. Bueno, en Marcos 3, del 14 al 15. Estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad, muy parecida a la que vimos ahorita. Autoridad, exousia, poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Bueno, en Primera de Corintios, otro uso, Primera de Corintios 7:4. Aquí el contexto habla de pagar el deber conyugal. Dice así, la mujer no tiene potestad, poder exousia sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad, poder exousia sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El poder ejercido entre esposa y esposo, la relación interna de ambos y el uso de la palabra exousia es realmente único. Bueno, autoridad exousia dada por Dios a Jesús, de Jesús dando autoridad a los 12 apóstoles y la autoridad que tiene Jesucristo para perdonar pecados y el poder ejercido entre esposo y esposa, etc. Muchas veces en la palabra de Dios encontrarás las palabras poder, fuerza y dominio usado de varias combinaciones juntas debido a la grandeza de ese poder. En esta palabra exousia, el poder ejercido de Dios en ti,
que pone en movimiento el dunamis, el potencial latente de la grandeza de Dios en ti, traerá su poder, su fuerza y su dominio a manifestación. Bueno, en otra citación, justo antes de que Jesús ascendiera, dijo a los apóstoles, Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dunamis, poder inherente, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando uno confiesa y cree, Romanos 10:9-10. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder de Dios se recibe cuando es bautizado con Espíritu Santo y está disponible desde el día de Pentecostés. Bueno, hay otra parte muy interesante porque es algo que cualquiera de nosotros podemos caer. Está en el Evangelio de Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder dunamis, poder inherente de Dios. Bueno, dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A la luz de viviendo victoriosamente en el poder de Dios, este versículo es altamente significativo. Pues, está hablando, el contexto es sobre la resurrección. Bueno, una nota, como no queremos errar, ¿cierto? Por eso somos estudiantes bíblicos. Entonces, a conocer las escrituras y el poder de Dios. Qué maravilla tener acceso a todo eso. En Lucas 4:36 estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, o sea, la autoridad que Dios le dio a Jesús, y poder dunamis, poder inherente. La anterior autoridad es exousia. ¿Y qué palabra es esta? Que con autoridad, exousia, y con poder, dunamis, poder inherente, manda a los espíritus inmundos y sale. Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia donde la palabra poder es la palabra dunamis. El doctor decía, a menudo recomiendo a mis estudiantes que usen una concordancia exhaustiva de la Biblia por Strong o con el léxico crítico y concordancia del Nuevo Testamento en griego de E.W. Bullinger y que revisen cada uso. Luego pueden marcar cada uso con la palabra poder en la Biblia, poniendo de cuando es dunamis o cuando es exousia, para diferenciar una de la otra, para uno estar más consciente de qué tipo de poder está hablando aquí. El otro poder se llama energema. Esta palabra energema se traduce como obras u operaciones. Es la energía cinética dada por Dios que pone en acción el dunamis, ese poder, esa energía potencial. Cuando ejercemos exousia, nuestros derechos inherentes como hijos de Dios, el dunamis, la energía energema produce poder potencial dunamis en manifestación. Bueno, ¿qué está disponible para la iglesia en este tiempo? 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones. Ahí está la palabra energema. Y en el versículo 10 dice para hacer milagros. Ahí es hacer, es la palabra energema. Energema es la acción cuando ese poder está funcionando o produciendo resultados. Bueno, la cuarta palabra es kratos, son 12 usos. La Biblia lo usa como proezas, poder, potencia, imperios. Les tengo dos usos. En Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor crecía en el corazón de la gente que la escuchaba. En el griego dice, así con potencia, kratos, ¿sí?, del Señor, la palabra crecía y se hacía fuerte. El otro uso está en 1 Pedro 4:11. Y vamos a ver tanto la que sigue como la que acabamos de ver.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esa palabra es iscus, que la llevamos para allá. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa palabra imperio es kratos. La quinta palabra es iscus. Son 11 usos. Se usa como fuerza, poder, fortaleza, potente. De la raíz ek, que significa retener, sostener. Denota capacidad, fuerza que prevalece, poder. Ya vimos algunos en Efesios 1, 19 y 20. En Efesios 6, 10 nos fortalecemos con el poder de su fuerza. Ahí está iscus. Se dice de la fuerza de Dios otorgada a los creyentes, de los ángeles, de los hombres. Por ejemplo, cómo amar a Dios. Dice con todas tus fuerzas. Marcos 12, 30 y 33, Lucas 10, 27. O pueden ir a mi canal, Nancy Esperanza Sánchez, número 94, cómo amar a Dios. Bueno, repetimos Efesios 1, 19 y 20, porque este prácticamente es el versículo clave para esta enseñanza. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder kratos, de la soberanía, de su fuerza, iscus, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra? Bueno, esta es una figura retórica llamada condescencio que atribuye a Dios, quien es espíritu, características físicas. En este caso, le da a Dios, quien es espíritu, fuerza física para mostrar cuán grande es espiritualmente. El poder impresionante y dominante de Dios que se ve en la resurrección de Cristo. Vamos a la de los ángeles, 2 Pedro 2:11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mientras que los ángeles son mayores en fuerza, iscus, y en potencia, dunamis, no pronuncian juicio de maldición. Bueno, una vez más las escrituras atribuyen características físicas a los seres espirituales. Es una figura condescencio para enfatizar el mayor en poder, los ángeles, debido a la manera en que están constituidos. Bueno, 2 Tesalonicenses 1:9. En 2 Tesalonicenses 1:9 uno puede ver en el versículo 8 que eran aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el evangelio de Jesucristo. Mire el futuro negro que tienen ellos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Iscus. Ahora vamos a la sexta y última palabra. Arche o arce, que se usa en la palabra de Dios para referir al poder que pertenece a los dignatarios. Son 58 usos, se usa como magistrado, gobernante, principado, dominio, poder, etc. Y en Lucas 20:20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justo a fin de sorprenderle alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder, ahí está la palabra arche, y la autoridad es exousia, la competencia, fuerza, capacidad del gobernador. Bueno, resumiendo, dunamis es poder inherente, es poder potencial, poder latente. Exousia es nuestra autoridad dada por Dios, es nuestro derecho dado por Dios como hijos nacidos de nuevo para ejercitar
el dunamis. Energema es la acción en cuanto ese poder está funcionando y produciendo resultados. Kratos es proeza, poder, potencia, imperio. Iscus es fuerza, poder, fortaleza, potente. Arce se usa como magistrado, gobernante, principado, dominio, poder. Bueno, vamos entonces al resumen del repaso de los 10 nombres redentores de Jehová, que fue la enseñanza anterior. 1. Jehová Jireh, significa Jehová proveerá. Verá y proveerá. 2. Jehová Ropeca o Rafa. Jehová es nuestro sanador. 3. Jehová Nisi, Jehová es mi cobertura. 4. Jehová Shalom, que significa Jehová es nuestra paz. 5. Jehová Roy o Ra, significa Jehová es mi pastor, que lo vemos en Salmos 23 porque allí hay 28 nombres redentores de Jehová. Como pastor, Dios es guía y cuida y protege a su pueblo como un pastor a sus ovejas. 6. Jehová Sidkenu, que significa Jehová nuestra justicia. 7. Jehová Chama, Jehová está presente para bendecir. 8. Jehová Mekadisken, Jehová es mi santificador. 9. Jehová Sebaot, significa que Jehová es mi cabeza, o Jehová de los ejércitos. Y 10. Jehová Elión, eso significa Jehová el Altísimo, Él es Dios sobre todos. Bueno, al renacer del Espíritu de Dios tenemos su creación en nosotros. Nos interesa el poder de Dios en relación a lo que Él ha creado en nosotros, en relación a nuestros derechos como hijos, ¿sí? En relación con estos 10 usos de la palabra Jehová, quien es Dios en relación con aquello que Él ha creado, el registro muy significativo está en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, o sea que todo lo que fue Jehová, sigue siendo con nosotros y más porque nosotros somos sus hijos. En el Antiguo Testamento eran sus siervos. Bueno, el ministerio de su único hijo, su ministerio oficial fue de menos de 1 año sobre la tierra. Honestamente, todos deberíamos haber sabido esto. Su ministerio. Jesucristo fue el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. Por lo tanto, tenía que ser escogido del rebaño y tenía que ser un Cordero de su primer año. Jesucristo fue el Cordero Pascual, por lo tanto, su ministerio no podía haber tenido 3 años cuando lo crucificaron, como en algunas películas hablan. Bueno, en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, la palabra de Dios declara que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, consigo mismo al mundo. Y en Hechos 2, 22 al 24. Dice así: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón. Bueno, un hombre, tenía que ser un hombre. Dice, ¿por qué no dejamos de discutir con la palabra de Dios y creer lo que dice? Dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso en Efesios la mayor revelación para el cuerpo de Cristo en el capítulo 1 dice así: el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él lo sentó a su diestra. Y en el capítulo 2
es que sigue hablando a nosotros, está dirigido a nosotros. Dice en el 2 del versículo 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Pentecostés fue el día en que el nuevo nacimiento fue puesto por primera vez al alcance. En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis dunamis. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis. Eso es tiempo absoluto. Y seréis testigos. También tiempo absoluto. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Recibiréis en manifestación, es la palabra lambano. Bueno, ahí dice arrepentidos y sed bautizados. Ser bautizados no es en agua, sino en Cristo. Cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis tiempo absoluto el don de Espíritu Santo. Dice, entre comillas, y me seréis testigos. Bueno, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, bueno, eso dice en Hebreos, esa gran nube de testigos eran hombres y mujeres que se atrevieron a creer en Dios, que se atrevieron a vivir victoriosamente con el poder de Dios. Eran testigos porque lo vivían. Nosotros también hemos visto muchos milagros, señales y maravillas en nuestras vidas, empezando porque renacimos del Espíritu Santo y pudimos hablar en lenguas. Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay dos tipos de hombres en el mundo. Uno es el físico y el otro es el espiritual. En 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre físico es temporal. Eso es lo que vemos cuando miramos los unos a los otros. Dice, entre comillas, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un hombre espiritual que es Dios en Cristo en ti, la esperanza de gloria, porque Él vive dentro de nosotros. Nosotros también vamos a vivir eternamente. Bueno, en Romanos, hablando de Jesucristo, Romanos 1:4. Y declarado como hijo de Dios con poder. La palabra declarado significa marcado como tal. Jesucristo fue señalado como el Hijo de Dios con poder. ¿Y dónde está Jesucristo hoy día? En nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios señalado con poder. Cuando confiesas conforme a la palabra de Dios en Romanos 10:9-10, dice así, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento en que hiciste esta confesión, llegaste a ser Dios en Cristo en ti. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y Él marcó a Cristo Jesús como el Hijo de Dios con poder. Bueno, cuando confiesas según Romanos 10:9-10 y naces de nuevo, entonces es Dios en Cristo en ti, como dice Colosenses 1:27. Claro, el cuerpo físico es temporal, pero es Cristo en ti, es decir, ese cuerpo espiritual. Ese es el que tiene ojos detrás de tus ojos, oídos detrás de tus oídos, nariz detrás de tu nariz. Ese es el verdadero hombre, Cristo en ti. Eso es lo que va a vivir para siempre. Cuando naciste de nuevo, fue Elohim quien creó Cristo en ti.
Él creó su espíritu en ti. Estabas muerto en delitos y pecados, puedes verlo en Efesios 2:1, pero ahora ha sido creado Cristo en ti. Una vez que ha sido creado, entonces Dios tiene que ser Jehová en relación con aquello que Él ha creado. Y Él, como Jehová, tiene todos los 10 nombres que se han cubierto en el anterior enseñanza. Y hoy brevemente, ¿no? Bueno, incluso antes de que Jesucristo muriera, cuando hablaba con los apóstoles acerca del futuro y profetizó sobre las cosas venideras, dijo, si un hombre le ama, guardará sus palabras y el Padre y él vendrán y harán morada con él. Juan 14:23. La morada es Dios el creador, en Cristo en nosotros. Y ese Dios en Cristo en nosotros es Dios como Jehová en relación con aquello que Él ha creado en nosotros, que es su maravilloso Hijo Jesucristo. Y por eso Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bueno, espiritualmente hablando, porque yo estoy sentada aquí en esta silla. Algunos dicen, mira hacia arriba, pero yo, decía el doctor Wilbur, mira hacia abajo, entre comillas. Bueno, ya estamos sentados en los lugares celestiales, así que miramos hacia abajo. Es la posición en que estamos. Desde arriba es nuestra perspectiva, mirando nuestras situaciones pequeñitas, porque lo grandioso es nuestro Dios, que nos dio todo lo que necesitábamos para vivir vidas victoriosas. Por eso es que hoy somos más que vencedores por aquel que nos amó. La mayoría del tiempo deberías de reírte mucho de ti mismo y de las situaciones a tu alrededor, de la necedad del diablo y de la grandeza de Dios que vive dentro de ti. Es Dios en Cristo en ti y ese Dios Elohim creó a Cristo en ti, Neuma Hagion. Él te bautizó con Espíritu Santo. Ahora es Dios, Jehová, en relación con aquello que Él ha creado. Si quieres ver lo que Jehová hizo a lo largo de los siglos, está registrado en la palabra. Y esa es la razón por la cual Jesús pudo decir, las obras que yo hago, Él las hará también. Bueno, repasemos para terminar. Efesios 1, del 19 al 23. Ya la completo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos el poder de Dios en Cristo en nosotros. Eso es vivir victoriosamente en el poder de Dios. Bueno, en mi canal tengo 8 enseñanzas que pueden aportar luz a este tema. Glorificando a Dios, manifestando su poder. La otra 2 es esto puede cambiar tu vida. La número 66, tu poder legal de representación. La número 74, nuestra responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. La número 75, arrepentidos y convertidos. La número 96, ¿cómo ser un cristiano? La número 101, beneficios de Espíritu Santo. Y la número 103, manifestando poder, entre paréntesis, sanidad. Y otras muchas más. Bendiciones.